mi amigo, vivo en ti, cuánto te amo, vivo en ti. Desde Misión Cristiana vamos a tener una sesión conclusiva a una serie que hemos estado realizando a modo de introducirnos en los estudios de la teología sistemática, pero que este ministerio ha considerado muy importante. Estos capítulos 5 y 6 de la teología sistemática de Charles Hodge, dedicados a repasar aquello que nos diferencia catolicismo romano, protestantismo, la regla católico-romana de la fe, vis a vis, en comparación, en analogía comparativa a la regla protestante de la fe. Hemos hecho ya todo ese recorrido. Hoy es a modo de un breve pensamiento. Va a ser una clase ligera, solo va a haber unas cuantas síntesis, conclusiones de este estudio y de aquí ya pues pasaremos propiamente con Berkhoff a la introducción a la teología sistemática. Así pues, bienvenidos a quienes conectan en directo en el aula y también a aquellos que conectan por el hilo directo. Vamos a tener una lectura como es nuestra didáctica, nuestro hábito. Somos cristianos, es una escuela cristiana, un aula cristiana, y nuestros fundamentos son siempre la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Mesías, la fe. Vamos a leer en el Salmo 119, versículos del 121 al 128, donde se lee: he practicado el juicio y la justicia. Estoy leyendo la versión española de la siríaca o hebreo, o arameo antiguo. Salmo 119, versículos del 121 al 128. He practicado el juicio y la justicia. No me abandones en manos de mis opresores. Alegra a tu siervo con bienes y no permitas que me difamen los arrogantes. Mis ojos buscan tu salvación y la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo conforme a tu misericordia e instrúyeme en tu ley. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento para que conozca tu testimonio. Es tiempo de que Yahvé actúe, pues he aquí que ellos han estimado en nada tu ley. Por eso he amado tus preceptos más que el oro y más que las piedras preciosas. He amado tus ordenanzas, pero he aborrecido todo sendero de los inicuos.
Palabra de Dios en la versión española Ishit. Oremos. Buen Padre, que estás en los cielos, Padre lleno de amor, de ternura, tan cercano a su pueblo, providente, que oyes las oraciones de toda alma afligida, que oyes las aflicciones de tu pueblo, aún el más íntimo gemido del corazón, y atiendes. Te damos las gracias por ese amor, por esa cercanía. Y te damos las gracias por el amor de tu Hijo, nuestro Mesías, amor supremo. ¿Qué más puede dar alguien en muestra de su amor que dar su propia vida, su propia sangre, y además en sacrificio cruento de terribles dolores? Derramar la sangre por aquellos que no merecíamos sino estar bajo tu desprecio, tu enojo y tu ira. Esto lo reconocemos siempre. Y el amor de tu Espíritu enviado de ti y del Cordero para ser nuestro maestro, nuestro guía, para ser nuestro santificador, para ser el que nos ilumine en el entendimiento de tu gracia y en el entendimiento de tu pacto. Dios también providente, santo, justo, bueno. Así pues, aquí nos tienes, y como hemos leído en el Salmo, para ser instruidos en tu ley, en tus ordenanzas, para ser instruidos en tu palabra. Hoy concluimos una serie, unos temas que hemos dedicado en esa comparativa, en esa analogía entre los principios de fe del catolicismo romano y los principios de fe que testifica la Reforma, que testificamos los protestantes. Y Señor, en tu presencia reconocemos que en ambos lugares hay hombres piadosos, tú los conoces. En ambas posiciones hay hombres y mujeres temerosos de Dios, buscadores de la verdad y que buscan conocer más a Jesús y seguirlo. Así pues, Señor, no estamos en posiciones de juicios ni de inquisiciones, sino de testimonio, de búsqueda de la verdad, de confirmarse en la verdad recibida. Ayúdanos, pues, a alcanzar ese objetivo como aula, tanto por parte del ministerio como por parte de los hermanos en comunión y estudiosos, de estudiantes de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y sobre todo también abre nuestro corazón para amarla entrañablemente, esta palabra tuya. Te pedimos pues por los asistentes, por los ausentes, pero que luego conectan, por los que están conectados, por todos, para que tú bendigas, visites sus vidas, visites sus hogares, los socorras en sus pruebas, tribulaciones, oigas sus oraciones. Te pedimos por los momentos que se vive, que discernamos bien claramente el obrar de las tinieblas, que nos guardes de la vara de los impíos, que escuches las oraciones de los justos y de los piadosos en la redondez de la tierra, clamando ante tu trono
por ser librados de la impiedad, por ser librados de poderosos y de varas del impío. Escucha el gemido, el clamor de tu remanente en las naciones. Aviva tu remanente, derrama espíritu de santificación, de purificación, de restauración, de arrepentimiento y de fe. Aviva tu iglesia, tu candelabro en las naciones. De una forma especial te pedimos por la cercanía y por la implicación con nuestras vidas, por las naciones aquí en Latinoamérica. Señor, se avive tu candelabro, tu luz, tu poderosa palabra, tu iglesia fiel. Te lo rogamos todo, en los méritos gloriosos de tu Hijo Jesús. Amén. Desde Misión Cristiana Reformada seguimos con nuestros estudios, hoy conclusivo a esta área dedicada a la introducción a la teología sistemática, pero que hemos tenido esa serie dedicada a meditar en los capítulos 5 y 6 de Charles Hodge. La regla católico-romana de la fe vis a vis a la regla protestante de la fe. Voy a tener otra lectura, la vamos a tener en nuestra versión Reina Valera 1960, donde vamos a leer en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 25. Primera de Pedro 1, del 13 al 25, donde leemos. En la anterior lectura hemos visto que el Salmo 119 está dedicado a cantar, a enumerar, a abrir el corazón, a elogiar delante de Dios acerca de las excelencias de la ley, acerca de las excelencias del precepto, del mandamiento, de los ordenamientos, que podríamos resumirlo diciendo acerca de lo glorioso que es el testimonio de Dios, su palabra, su revelación escrita, tu ley, tus ordenamientos. Pero esto está dicho desde la posición y del sentir y la visión de la experiencia en el antiguo pacto. Ahora vamos a ver esto, pero ya desde el nuevo pacto. El nuevo pacto ya ha establecido, el Mesías ya en esta carta, de la cual Pedro es testigo y testimonio, en esta carta ya está resucitado, ya está establecido el nuevo pacto. Entonces vamos a ver algo muy importante que tiene que ver, como modo de resumen, en el contexto temático que estamos tratando y que hoy concluimos. Así pues, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al final, donde leemos: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas, subrayemos, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Subrayamos, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra del Señor que permanece para siempre, habiendo venido el Mesías, cumplido toda su obra y habiendo resucitado y estando en la gloria a la diestra del Padre, y habiendo sido ordenado el anuncio, la proclamación del Evangelio a todas las naciones, esta es la palabra de Dios que permanece para siempre. Vamos a subrayar esto. Bien, mis hermanos, si hay algo que siempre debemos tener presente en la luz, esto como una síntesis a todo lo estudiado en los capítulos 5 y 6 de esta sistemática de Charles Hodge, ¿verdad? De Charles Hodge. Si hay algo que siempre vamos a tener en cuenta, lo que vamos a tener muy presente, y yo sé que compartimos este sentir porque somos protestantes, la mayoría somos reformados, pero todos somos protestantes y los presentes una mayoría podríamos decir que somos presbiterianos o reformados. Todos tenemos presente
muy firme en nuestros corazones y afirmando nuestra fe, que Él no nos dejó huérfanos a los suyos, a sus apóstoles, a los discípulos y con ellos a los discípulos posteriores a la era apostólica, lo cual nos incluye a nosotros en la Iglesia Católica o Universal por los siglos. No nos dejó huérfanos y expresamente así se despedía de sus apóstoles. En la última noche, con la cena, con la institución de el nuevo pacto, así se despedía. No os dejaré huérfanos. Él no dejó huérfanos a los suyos, sus apóstoles, y con ellos a nosotros, todos sus discípulos, hasta el fin. Él prometió y se cumplió su promesa. Envió al Espíritu Santo. Así pues, no estamos abandonados a nuestras opiniones o al tener que estar sometido a la opinión de otros en cuanto a la verdad de Dios. Él envió el Espíritu Santo para que permaneciera en la iglesia. Él envió el Espíritu Santo para que permaneciera en tanto que el cuerpo de Cristo está en la tierra. Y respecto a esto, que se suscita siempre discusión, que si cesacionismo, que si continuismo no, que si cesacionismo sí, que si cesacionismo no, pero tampoco un continuismo absoluto. Mira, lo vamos a resumir en pocas palabras. Ustedes recuerdan a Santiago cuando dijo: el cuerpo sin el espíritu es o está. ¿Cómo está, Andrea? El cuerpo sin el espíritu. ¿Qué dice Santiago? Estaremos muertos. Está muerto. ¿Y sabe usted lo que implica esto, Roberto? Perdón, no está conectado. ¿Sabe esto lo que implica, Jason? El cuerpo sin el espíritu está muerto. Y si decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿podéis pensar, creer, aceptar que el cuerpo de Cristo en la tierra está muerto? No el que tiene la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo Cristo, tiene el espíritu, espíritu. porque palabra escrita sí que la puede tener, ¿verdad? Pero la palabra sin el espíritu, ¿qué pasa? Es muerta. O sea que con esto se sientan bases muy importantes. Y esto como protestantes lo hemos de reforzar frente a las pretensiones del romanismo. Esas pretensiones del romanismo de atribuciones exaltadas y de tanto minimizar al miembro sencillo, al ciudadano, al miembro de iglesia, pretender esas clases, esas diferencias, como si el cuerpo de Cristo dependiera de ellos. Oh, qué bien os ha ido repasar.
la regla católica de la fe y la regla protestante de la fe y entender esto, que el Señor no ha dejado su iglesia huérfana. Sí, sí, ya entendemos estos asuntos de los ministerios. Claro que hay mayordomos en la iglesia, pero mayordomos en su casa. Lo que dice que todos nosotros somos su familia. Así pues, Él envió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conducir a su iglesia. Él tomó la rienda, el Espíritu Santo. Ya desde Hechos Apostólicos lo vemos. La dirección de la iglesia está presente en la iglesia y está presente en nosotros. Y esto es condicionante y determinante cuando tratamos, como nos ha ido guiando la pluma de Charles Hodge, cuando tratamos con Roma y sus pretensiones exaltadas, sus pretensiones fraudulentas y sus imposturas. El infalibilismo no está enseñado ni prometido en la Escritura para un cargo, para un ministerio sobre los demás y sobre toda la iglesia. Eso es blasfemo, es mentira, es soberbia, es exaltamiento. No fue establecido por el Mesías, no hay testimonio de ello y contradice al hecho de que no nos ha dejado huérfanos. Tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo. Y así Pablo se expresaba a la iglesia en Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1. Versículos, Primera de Corintios, capítulo 14 y versículos 29 al 40. Primera de Corintios 14. Recuerden todo el contexto de la carta. Es el problema de los dones, etc. Y fíjense qué nos dice. Y me gustaría saber por qué hay algunos que pueden pretender que esto ya no está vigente. Me gustaría saber por qué. Primero, ni siquiera en Charles Hodge, en su comentario a Primera de Corintios, ni por asomo aparece que esto ya no está vigente. Que esto ya no está vigente. Primera de Corintios 14, 29 al 40. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y ya entendemos que aquí profeta no está en el mismo sentido, en la misma figura, en la misma forma del profetismo del antiguo pacto. Esto es profetismo del nuevo pacto. Es un profetismo que está presente en la iglesia viva, en el cuerpo de Cristo, pero no se manifiesta. Muchos se creen que los reformados no creemos en la presencia del Espíritu Santo porque rechazamos el profetismo y el apostolado y la movida que está llevando adelante un pentecostalismo moderno. Bueno, una cosa es que haya falso apostolado y falso profetismo, y otra cosa es que neguemos que el Espíritu Santo obra en la iglesia y por la presencia del Espíritu hay quien tiene el ministerio de la palabra. Es un profetismo distinto.
Aquí profetismo lo hemos visto en todo el contexto de Corintios. Son aquellos que hablan por inspiración y por poder del Espíritu, que hablan el mensaje de Dios. Y es que un pastor no habla el mensaje de Dios cuando lo hace en fidelidad a la palabra. Es que los predicadores en nuestras iglesias no hablan por el Espíritu de Dios, si lo hacen en la comunión del Espíritu Santo y en rectitud con la palabra de Dios, la Biblia. Bien claro. Los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro algo, pues que estando sentado calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, cuando nos reunimos, por ejemplo, la junta de pastores de la fraternidad, nos oímos unos a otros, juzgamos, que no es lo mismo que condenar, juzgamos, valoramos la palabra de mi hermano en su mensaje bíblico, en su doctrina, en su enseñanza, en su exhortación. Esto es ejercicio profético. Esto es ejercicio profético. No por revelación que no pasa por la escritura, pero no deja de ser espíritu profético y que los demás juzgamos, como vosotros estáis haciendo ahora conmigo. Yo estoy ministrando palabra de Dios. Yo estoy ministrando doctrina, enseñanza. Y vosotros, si sois de Cristo, si estáis en la comunión del Espíritu, tenéis que juzgar, es decir, examinar, valorar lo que estáis oyendo, si es de Dios, si es conforme a Dios. Así que los demás juzguen. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por cierto, aquí no se menciona para nada apóstoles, ¿eh? Apostolados aparte de los 12. ¿Se han fijado? Entre los dones y ministerios que aquí vemos, no se menciona apóstoles. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y la pregunta es, ¿y vosotros que queréis poner otro orden, otro sistema? ¿Queréis tener dones especiales? ¿Queréis tener apostolados? ¿U otros queréis que nadie sea apóstol, nadie hable nada más que tú eres el infalible, porque tú eres apóstol o eres papa? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Fíjense aquí lo que dice Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, hermanos, cuidado con nuestro fanatismo en querer imponer reglas al Espíritu Santo. Yo no admito el continuismo en el mismo sentido de los principios de la Iglesia. Especialmente no admito la pretensión pentecostal moderna en los títulos que se atribuyen, funciones que se atribuyen, profetismos y apostolados
y mujeres proféticas. No lo acepto, no es bíblico. Pero yo les pregunto eso. ¿Alguno creyéndose profeta, lo cual el apóstol no lo pone en duda, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor? Bueno, decidme, los que creéis en el cesacionismo absoluto, donde dice en el Nuevo Testamento que estos mandamientos, lo que aquí dice, que son del Señor, están abolidos, que hay otros. Yo tengo por profeta a algunos hombres de la Reforma del siglo XVI, entre ellos Calvino, un ministro que hablaba en nombre de Dios, sana doctrina y movido por el Espíritu para reformar la Iglesia. Bueno, ¿quién me puede contradecir eso? Yo no digo que sean profetas al estilo del tiempo apostólico, ni profetas al estilo del Antiguo Pacto. Es un profetismo que se manifiesta bajo la autoridad de la Escritura, por la Escritura y con la Escritura. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es lo que enseña la palabra. Y sigo insistiendo. ¿Cómo nos vamos a atrever? ¿Cómo nos vamos a atrever a negar la soberanía del Espíritu Santo, como Calvino enseñaba? ¿Y cómo nos vamos a atrever a negar que el Señor mismo dice, por medio de Pablo, que todos los que somos espirituales, si alguno se cree, se siente que es profeta, que tiene comunión con Dios, que tiene la palabra de Dios y es espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. Ahora la pregunta es, hermanos estudiantes, ¿pueden encontrar en todo el Nuevo Testamento alguna palabra apostólica que revoque esto que aquí dice? Que cesaron, que hay cesacionismo, que hay cesación del obrar del Espíritu Santo como quiera y cuando quiera, y que suscite ministerios y que suscite dones en la Iglesia. El cuerpo sin el Espíritu está muerto. Oh, tenemos la palabra, sí, como palabra escrita, pero te puedes convertir en un cabezón teológico. Mucha cabeza, mucha teoría, mucha teología. Sin el Espíritu estás deformado, estás muerto. Por eso han errado en Roma. Por eso hierran los falsos maestros. Sin el Espíritu. Al igual que mucho pretendido espíritu y nada de palabra. Exacto, se cancela. Exacto, sí, sí. Nada que contradecir a eso. O sea, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Y entonces yo estoy insistiendo en una cosa, Jason. Estoy insistiendo en una cosa. Que hay que discernir el espíritu. El falso espíritu. El espíritu de mentira. Y un Pentecostés que quiere imitar al Pentecostés antiguo. Es la imitación de Satanás. Y esto está expresamente avisado por el Mesías. El Mesías mismo lo avisó. Qué claro es esto. Esto es para el falso Pentecostés
para los falsos profetas, para los falsos espíritus pretendidamente avivados. Esto nos lo enseña bien claro el maestro. Oh Señor, en tu nombre echamos demonios y estuviste en nuestras plazas y en tu nombre predicamos. Echaron demonios. En tu nombre hicieron milagros. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque hay falso espíritu. El espíritu de mentira. Falso profetismo. Recordemos la sirofenicia. La sirofenicia. He aquí, estos son siervos de Dios que os traen la salvación de Dios. ¿Estaba diciendo mentira? No. No estaba diciendo mentira. Estaba diciendo una cosa que era verdad en sí misma. Pero no lo decía por el Espíritu de Dios. Lo decía por espíritu pitónico. Es esta la enseñanza que se nos pide. Es esta. Discernir los espíritus si son de Dios. Hay verdadero profetismo, hay verdadero ministerio de la palabra, que para mí es profetismo, ministerio de la palabra, cuando es de Dios y es reconocido por la Iglesia y es para edificación de la Iglesia. Y siempre estar en armonía. La doctrina, la mente, con el corazón convertido, regenerado, y la santificación, una vida de santidad. Bien, pues esto nos ha llevado a repasar todo, ¿no? Con Charles Hodge hemos repasado todo esto. Pedro, recordemos que fue corregido, llamado al orden por Pablo, en algo tan importante como judaizar a los gentiles, lo cual comprometía la justificación por la fe sin las obras de la ley. El apóstol Juan reconocía en sus lectores cristianos ser conocedores de la verdad, tener la unción, y por ello podían conocer y reconocer a los falsos maestros y falsas enseñanzas. El Espíritu está en la Iglesia y la guía en la verdad. Pero una iglesia es verdadera iglesia cuando está la presencia del Espíritu. No solo la doctrina teórica, no solo la palabra escrita como letra. El Espíritu sella la palabra. El Espíritu sella la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos de valorar esta doctrina, la hemos de repasar para entrar en el terreno equilibrado que nos marca la palabra. El cesacionismo es entendido correctamente cuando con esto queremos decir que no aceptamos ministerios modernos, de apostolados modernos y de falsos profetismos y profetismos feministas, etcétera, etcétera, en el desorden, fuera de la obediencia a la palabra, fuera de una vida de santidad, fuera de la sana doctrina. En esto queremos decir. Creo en el cesacionismo. Creo que cesaron los apostolados en el sentido de que solo los 12 fueron los apóstoles para el fundamento. Pero como dice Calvino, Dios puede suscitar en cualquier momento de la historia
un tipo de apostolado para levantar a la iglesia de la apostasía. Es distinto. No vendrá con nueva doctrina, no vendrá diciendo que Dios le habla y todo esto. Estas diferencias ha llegado a valorar este ministerio respetando la conciencia de mis hermanos, pero siempre a la luz de la palabra. Se nos avisa que precisamente escatológicamente surgiría esto: falso profetismo y espíritus de engaño. ¿Y cómo se manifiestan? Aunque haya una pretensión de continuismo. Ahí es cuando decimos, no acepto el continuismo. Este continuismo. Yo no necesito creer ni en el cesacionismo ni en el continuismo. Yo necesito creer en la palabra de Dios que me dice que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Mora en la iglesia. Con esto tendré que discernir si alguien me viene con pretensiones apostólicas o proféticas o de falsas sanidades. El Señor nos da discernimiento y debemos discernir. Recordemos algo muy importante en primera, muy buena palabra de primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, después de hablar que es el espíritu del anticristo, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Se tiene la unción desde el momento que hemos creído que el Mesías, Jesús, el hijo de María, el hijo de David, el hijo de Abraham, es el hijo de Dios y es mi Salvador, mi Redentor. Lo he recibido de mi corazón, en mi corazón. Le he pedido perdón de mis pecados. Le recibo como Salvador. He recibido su gracia. He oído la llamada del pastor. He oído que me ha llamado. Tenemos unción. ¿Y nos va a dejar huérfanos? ¿Nos va a dejar huérfanos? No. Él os dio vida cuando estabais muertos. O sea, ahora tengo el espíritu. Ahora estoy vivo. ¿Voy a crecer? Claro que sí. Voy a pasar los periodos. Niño en la fe, joven en la fe, maduro en la fe y llegar a la glorificación. Pero siempre el Espíritu con nosotros. Siempre. Siendo que estamos vivos. En cuanto a estos capítulos, hermanos, ya hemos visto de cuánto valor son. ¿Tienen algún comentario del capítulo 6? Porque yo confío que ustedes leen las lecciones directamente en el texto que sirve de clase. En el concilio, que era el resumen, este de Trento, mis hermanos, fue el más influyente.
ha sido tan influyente que aún está influyendo. Aún es la mente del catolicismo romano. Vamos a tenerlo muy en cuenta, mis queridos estudiantes y hermanos. El Concilio de Trento es uno de los concilios determinantes que ha marcado la historia de la Iglesia desde el siglo XVI, ha marcado al romanismo y nos ha separado cuando por ambas partes sostenemos y mantenemos nuestras posiciones en integridad. Lo demás son conveniencias, que si ecumenismo, que si arreglo. El uno cede, el otro cede un poco, aparece que es... No, todo eso son conveniencias. Pero los dos principios, lo que se establece en Trento y lo que establece el testimonio desde Lutero en adelante, y más cuando ya luego se establecieron confesiones de fe, son dos posiciones enfrentadas. Es testimonio de luz contra las tinieblas. Es testimonio de liberación contra tiranía. Es testimonio de la verdad pura del Evangelio frente a la mezcla. Es testimonio de haber reconocido al Espíritu Santo como el vicario de la Iglesia y rechazado el fraudulento, inventado y exaltado vicariato romanista. Son posiciones irreconciliables a la que uno pasa, acuerda o aprueba, está negando su propia posición, está apostatando. Y esta apostasía puede ser gradual, no siempre es de golpe, total y absoluta. Va siendo gradual y a esto está llevando el ecumenismo. A esto quiere atraparnos el romanismo. El romanismo no ha cambiado. Mis hermanos, fíjense bien, no ha cambiado. Ha cambiado la táctica. Ha cambiado el discurso. Pero la esencia y el propósito sigue siendo el mismo. Doblegar tus rodillas al reconocimiento de la silla pontificia. Ahí se concluye todo. Fue pues un concilio el más influyente e importante en la historia, porque en él se han definido las doctrinas de la Iglesia sobre Sagrada Escritura, tradición y sacramentos. El celibato, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal, que aún se confirmó de una forma más ya con el Concilio Vaticano I. El decreto de la fundación de seminarios, etc. Y sobre todo, se anatemizó la doctrina de Lutero. Se anatemizó la fe que nosotros tenemos, que ha venido a llamarse protestante. Es tremendo esto, pero a la vez para nosotros es una prueba que el Espíritu Santo vino a la iglesia, suscitó hombres y presentó batalla al anticristo, presentó batalla a la apostasía. Y como es normal, la luz y las tinieblas se enfrentan. Y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Así pues estamos en esto. Y pues con esta clase concluimos que verdaderamente aquello que nos ha enseñado, que necesitan repasarse ustedes continuamente, aquello que nos ha estado enseñando Charles Hodge es vigente, es muy bueno, muy valioso,
hay que repasar lo que es esto de la inspiración parcial o plenaria. Hay que tenerlo bien a la mano, que es esto de el derecho al juicio privado, cosa que Roma siempre lo combate. Hemos de rechazar muchas cosas que en cuanto a las normas de interpretación, el pueblo tiene, así concluye Hodge, el pueblo tiene la orden del Mesías de escudriñar las escrituras. Y punto. Y si alguno tuviera necesidad de sabiduría, demándela a Dios. Eso lo enseña. Y que el Señor ha provisto mayordomos y maestros, escribas y doctos en la iglesia. Que el Espíritu Santo los señala y pone en el corazón del pueblo el reconocimiento de ello. Oh, mis hermanos, qué grandes verdades Hodge ha ido tratando en estos capítulos 5 y 6 y que hemos de dominar, tenerlo continuamente al día, más siendo estudiantes de teología. Y más como vamos a hacer, por la gracia de Dios, vamos a pasar ya directamente a estudiar teología sistemática. Y con Berkov empezamos con los temas que vamos a ir seleccionando sobre la introducción a la teología sistemática. Su libro, La introducción a la teología sistemática, donde trata sobre la revelación, sobre el dogma, sobre la transmisión, muchos temas que son buenos dominarlos antes de entrar directamente. Esto no quiere decir que mientras tanto podemos intercalar estudios como estamos haciendo. Estamos estudiando en contacto, en relación con el obispo Jesús Espinoza, con los hermanos del movimiento anglicano reformado de la diócesis de Chile. Estamos repasando la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a tener entre nosotros repaso y confirmación, aparte de lo que estamos recibiendo. Y esto está también en Berkov. Así que la clase está abierta a comentarios de lo que ustedes han recogido en estos repasos que han hecho a Charles Hodge, algo que les haya animado. Creo que no quiero que lleguen ustedes a confundir lo que he pretendido decir con esto del cesacionismo y el continuismo. Estoy aclarando, especificando, para no quedar atados simplemente a frases de un esquema y entremos en conflicto con el equilibrio que nos pide la palabra. Es esto lo que quiero decir. Mis hermanos, no es ningún confrontamiento con nadie. O por conciencia. Todo en un orden equilibrado a la luz de la palabra. ¿Verdad? O sea, si yo digo si yo le digo, ¿usted cree en el cesacionismo? Pues lo normal, cuando uno ya está instruido, como usted lo está ahora ya, dice, bueno, acláremelo. Si por continuismo me quiere decir que yo tengo que aceptar que cualquiera me puede venir diciendo que es profeta, que es apóstol, que habla directamente con Dios, le diré, no, no creo en el falso continuismo, no lo creo. Por eso quería compartir ¿Cree usted en el cesacionismo? ¿Qué me diría? Que no. Porque depende, yo no puedo. Yo te digo, exacto, yo no creo, y entonces eso daría paso a una conversación lógica, teológica. Exacto. Yo le diría, hermano, mi querido hermano Jason, ¿qué entendemos por cesacionismo? ¿Es algo absoluto? Si usted me dice que es
cesacionismo absoluto, le diré, lo siento, yo respeto su conciencia, Exacto, pero yo no exacto, creo en el cesacionismo absoluto. exacto. ¿Por qué? Hombre, porque soy calvinista, soy protestante y creo en la soberanía del Espíritu Santo. Santo. ¿Qué te parece? Ahora, si por cesacionismo tú me quieres decir que tú rechazas el pentecostalismo moderno y el falso pentecostalismo y el falso profetismo y el falso apostolado, te diré, sí, estoy de acuerdo. Es esto lo que yo pretendo decir, mis hermanos. ¿Usted está de acuerdo, Jason? Totalmente de acuerdo, pastor. Y también tampoco estaría más recalcar o recordar que a través de la historia, donde la iglesia que nació en Jerusalén, hubieron movimientos iluministas y no tardaron ni siquiera un siglo en quedar demostrado que eran sectas heréticas. No, ni un siglo, no. En la misma era apostólica, En la el misma, problema de Primera de Corintios y Tesalonicenses, licenses, ese problema ya estaba dentro de la misma iglesia apostólica. exacto. Pero nunca leo que algún apóstol dijera, no, es que cesaron los dones, que si cesaron. No, en ningún momento leo eso, sino lo que yo leo es que se ataca al falso espíritu, al que no viene de Dios. A esto lo veo claro. Lo otro no. Entonces hemos de tener equilibrio. Adelante, Roberto, ¿puede hablar? Le damos la palabra a Roberto, Jason. ¿Se me escucha, Sí. pastor? Sí, sí. Gloria a Dios. Bien, ¿no? Excelente tema, pastor Armando. De veras que comparto su opinión completamente. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, yo vengo de un ámbito pentecostal. Entonces, efectivamente, uno ve algunas veces ciertos excesos dados de algunas personas que se pretenden profetas con respecto a los sueños y esas cosas que obviamente nos conllevan al error, nos conllevan, incluso algunos indican que hay que creer a ciegas, cuando la palabra del Señor, como bien usted leyó, pastor, ahí en 1 Corintios 14:29, donde dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y el Señor nos dice en la palabra del Señor que tenemos que juzgar. De hecho, de alguna manera, todos los que hablamos la palabra del Señor y predicamos y exhortamos, y aquí mismo, usted, pastor, está cumpliendo una labor profética porque está hablando la palabra, la escritura, la palabra de Dios. Entonces, yo creo que efectivamente, hoy en día vemos estos movimientos neopentecostales que realmente han hecho mucho mal a la sociedad con con contar solamente sueños y ni siquiera dirigirse a la palabra de Dios. Sí, es el gran problema que existe. Pues mire, ¿y qué me dice de los apóstoles? Es que yo me quedé espantado cuando estuve oyendo a Guillermo Maldonado, mi hermano. Oh, es terrible, pastor. Me Oiga, quedé impresionadísimo de la habilidad, el poder de habilidad que tenía y qué falso apóstol era. y efectivamente, pastor, y lamentablemente lo que se ha perdido muchas veces es la actitud de cuestionar, no en el sentido de una crítica negativa, sino una crítica bíblica. Ajá. Entonces, Entonces, el juzgarlo como los hermanos de Berea que iban pues brillando lo que decía Pablo con las escrituras y muy bien, mi hermano. contrastándolo. Entonces, Pues, yo creo que ahí, pastor, el tema, porque muchas veces, por ejemplo, mire, es tan hermosa la palabra de Dios. Una persona que tiene un problema en particular va a un culto, a una reunión donde se exhorta la palabra del Señor y el Señor, a través del predicador, le habla a su vida. Dígame si no eso es un acto profético hacia nuestras vidas. Usted lo puede llamar un acto profético, se le puede llamar un acto evangelístico o simplemente el ministerio de la palabra en la iglesia Claro. y el Espíritu Santo ha obrado la conversión, el cambio de vida. Exacto. ¿Por qué tiene oídos para oír? Oiga. Oiga.
y dice que somos llamados. Bueno, cuando se dice llamados quiere decir que alguien te llama y tú oyes, ¿no? Correctamente, amén. ¿O son solo teorías? ¿O nos hemos de convertir todos en catedráticos en teología para llegar a ser cristianos? No fastidien. Lo hemos leído. Discernir los espíritus si son de Dios. Lo hemos oído. Oíd Sí, exacto. la voz del Espíritu. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice Jason? No endurezcáis vuestros corazones. Pero las de oír, ¿no? Además, pastor, Y os dio vida cuando estabais Cuando aún muertos eran muertos en nuestros delitos y pecados. en el valle de los huesos secos, Roberto. Ay, amén, sí. amén. Espíritu, ¿verdad? Ves a la casa de Israel y le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Ah, no sé, tú sabrás, Señor. Amén. Bien, pues profetiza. Estos son la casa de Israel. Profetiza a los huesos. Profetiza. Profetiza. ¿Y qué pasa? Empieza a haber algo. Los huesos se van juntando, cada hueso con su cuerpo. Luego los tendones, luego la carne. Y todo un ejército. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de ese milagro, a pesar de que ya se había hecho todo un ejército, una organización, estaban muertos aún. ¿Y qué dice? Vivirán. Profetiza, espíritu, profetiza. Y envió el espíritu y se levantaron. Vino vida a esos puertos, a esa isla. Eso era la casa de Israel, que pese a su religión, pese a su judaísmo, pese a tener la Torah, pese a tener sumo sacerdote y sacrificios, Y para tener Dios el estaban templo. muertos. Para Dios estaban muertos a causa de su apostasía. El Espíritu se había apartado de ellos. Oh, qué serio es esto. Y Roma nos lleva a esa discusión, porque si tenemos el Espíritu Santo hemos de creer en infabilismos, en magisterios infabilistas, en cargos inventados, en doctrinas falsas, herejes, en llevarnos a la idolatría. Si la comunión de Dios en el Espíritu por Cristo, en comunión espiritual con Cristo, por la instrucción de la palabra y el ministerio de la Iglesia, discernimos que son falsos maestros. Discernimos que están errados, que están en apostasía, que no están en el Espíritu. ¿Estás de acuerdo, Jason? Es la iglesia viva. Totalmente. Es la iglesia viva, mi hermano. Y eso pasó con la reforma en el siglo XVI. Ah, y un detalle muy bueno. Esto es un descubrimiento que yo hice involuntariamente. Ya sabéis que yo soy hugonote en cuanto a mi pensamiento, en cuanto a mi forma de identificación histórica reformada, soy hugonote. Estoy en la línea hugonote. Como buen francés y como buen calvinista. No hay. Pues yo descubrí una cosa, mis hermanos. Esto te va a chocar, Roberto, hermano. Resulta que entre los hugonotes, en un momento determinado de tanta persecución, en la reforma y de fiel testimonio, se dieron cultos donde hubo manifestaciones de glosalia, hablaron lenguas. ¿Qué le parece? Yo me quedé. Yo creí que eso era solo por los pentecostales. No. Puede haber, dice, no impidáis que hablen lenguas. Pero si no hay quien interprete, calle en la iglesia. Exacto. Entonces, el propio Charles Hodge, en su comentario a los Corintios, cuando toca este tema,
no me presenta el cesacionismo. Nos presenta que los pastores seamos prudentes. No impidáis que hablen lenguas. Pero si no hay quien interprete, calle en la iglesia. Entonces, decidme a mí en qué parte del Nuevo Testamento puedo decir que esto que son mandamientos del Señor, decía Pablo, ¿en qué no se lugar? puedan suscitar. ¿En qué lugar dice, no, no, es que esto está cesado? Bueno, allá tú. Adelante. Sí, mi hermana puede. Ok. Bien, mis hermanos, damos por concluido este capítulo. Si tienen el capítulo 6 y ya vamos a pasar con Berkov. Con Berkov. Yo no sé qué posibilidades tienen ustedes de conseguir este libro. El libro de la introducción a la teología sistemática de Berkov. Creo que lo encuentran también por internet. Vamos a hacer una selección de temas porque se nos puede echar el tiempo encima para llegar a la teología sistemática y desarrollar toda la sistemática de Berkov. Y entonces aquí seleccionaremos temas, yo avisaré, pero ustedes me han de leer tanto como puedan. Tenemos temas trascendentes que se tratan en la teología sistemática, mis hermanos. La naturaleza de los dogmas, la historia de los dogmas, la idea de teología dogmática, la distribución y métodos de la dogmática, que es dogmática, religión, concepto de religión, el principio cognoscendi, la revelación, la inspiración de la Biblia. Todos estos temas están aquí, desde posición propiamente reformada, en este caso presbiteriana, pero que en la mayoría de iglesias protestantes coinciden. Hay otros autores, incluso de otras denominaciones, que tienen también una introducción a la teología sistemática, si las quieren consultar también. Tienen el español ya la presencia del Señor. Amilenial era bautista, pero era amilenial en cuanto a la doctrina, era un bautista protestante, muy protestante. Conocía a fondo las reformas y estaba en la línea de reforma. Él tiene dos trabajos muy buenos, muy buenos. Y uno de ellos es un trabajo al amilenialismo y otro es también una introducción a la teología sistemática, José Grau. José Grau. Hasta aquí, pues, mis hermanos, clase de hoy, que ha sido de conclusión, etcétera. Adelante, ¿hay alguna pregunta, hermana Andrea? ¿Algo que aportar? Queremos oírla, hermana, queremos oírla. Gracias, pastor. No, ninguna pregunta. Pues me ha sido muy interesante, la verdad, el tema. He aprendido muchas cosas y reforzado otras. De verdad que ha sido una bendición haber podido tener esa comparación que nos hace Josh de la doctrina católica romana con la doctrina, versus la doctrina protestante y de verdad que ha sido un muy buen aprendizaje y darnos cuenta de cómo pues la doctrina romana sigue siendo la misma con algunas digamos algunas transformaciones para adaptarse al contexto contemporáneo y cómo nosotros desde la palabra pues también tenemos unas respuestas y tenemos unas posiciones que debemos mantener y estudiar y también compartir con otros para que pues podamos estar en lo que nos corresponde, que es a la luz de la palabra. Ha sido la verdad una bendición este tiempo de aprender
muchas cosas, pastor. Nos alegra mucho, Andrea. Y me ha captado mi intención, ¿verdad, hermana Andrea? Cuando yo quiero aclarar esto de el cesacionismo y el continuismo. O sea, yo no me salgo de la línea propiamente reformada y en especial calvinista. Lo que no quiero caer es en el dogmatismo de una posición que desequilibra. El cesacionismo, bueno, tienes que aclarármelo, porque si tú me hablas de cesacionismo absoluto, te estás equivocando. Bíblicamente no es cesacionismo absoluto. Pero si me estás hablando que te vas al otro extremo, continuismo, como si estuviéramos en la mismísima época apostólica y que cualquiera puede venir diciendo que es apóstol y que tiene relación con Dios y que tiene autoridad sobre la iglesia, te diré que en absoluto no soy continuista. Entonces, yo soy bíblico en creer que el gobierno de la iglesia. Y él ha dado dones a la iglesia. Y que el cuerpo de Cristo tiene el Espíritu Santo. Porque si no tiene el Espíritu Santo, está muerto. El cuerpo sin el Espíritu está muerto. Y ahí, pues vienen las aves de rapiña que destruyen el cuerpo. Vienen los pecados, los escándalos, se infiltra el espíritu del mundo, domina el espíritu del mundo, entra el César, entra la idolatría y se convierte en el albergue de demonios. Porque donde no está el espíritu, el cuerpo está muerto. Digan lo que digan otros teólogos y otros líderes de otras denominaciones. La posición sincera de este siervo es esta, pero en equilibrio. En equilibrio. Gracias, hermana, por su participación, hermana. Gracias. Nos ha hecho bien. Roberto, ¿tiene alguna palabra final? Sí, pastor, disculpe. Entonces, para la próxima clase estaríamos con introducción a la teología sistemática en A la teología capítulo sistemática sí. de Berkhoff. El texto de clase es la introducción a la teología de Berkhoff. Ahora, introducción a la teología de Berkhoff. Les enviaré, como ya saben ustedes. Y vamos a tratar sobre los nombres que se aplican a la sistemática, todos los nombres, todo esto. Y después enseguida trataremos sobre el asunto de los dogmas. Pero primero tengamos un buen repasito sobre los nombres que se aplican a la presentación de la teología sistemática. Teología sistemática, este es introducción a la teología sistemática de Berkhoff. Ok. Tengan contacto con Jason, que Jason también se pondrá en contacto conmigo y organizaremos esto. Y esta vez en esta serie iremos por delante, es decir, yo iré avisando qué tema vamos a tratar. No les va a venir de nuevo el tema. Yo les iré avisando con la ayuda del Señor el tema tal, de páginas tal a tal. ¿Les parece bien, mis hermanos? Perfecto, pastor. Sí, pastor, me parece bien. ¿Le falta a alguien material atrasado? Cualquier necesidad de material bibliográfico, consulta, etcétera. Ok, muy bien. Yo le voy a pedir al hermano Roberto hermano Roberto, compártame el PDF que usted tiene, porque yo tengo, como son diferentes casas editoras, si el pastor anuncia cierto capítulo de página o página, si no está en el mío de esa manera, pues lo busco en el suyo. ¿Está bien? Ok. Amén. Voy a pedir a mis hermanos como amigo, no como profe.
como hermano y amigo. Oren por mí, por la tarea tan fuerte que me viene en los trabajos de investigación, de escritura, las traducciones. Oren por mí. El Señor me ha recuperado, pero tengo que tener prudencia y todo esto, pero tengo que cumplir una tarea. No quisiera irme a la presencia de Dios sin haberla cumplido. Una de ellas es la traducción. Ayúdenme con sus oraciones. Después oren por las clases de escatología de los domingos, que el Señor las está bendiciendo, pero son de mucha responsabilidad y compromiso, como habrán comprobado. Y oren por mí para que el martes también tengamos buena palabra en la invitación que me ha hecho en la Iglesia Anglicana Reformada. Voy a hablar sobre el Espíritu Santo el martes, por el mismo link que estuvimos el jueves juntos. Animen a otros, inviten al remanente, hablen del remanente, que vivimos tiempos